Vamos a leer Génesis 24, del versículo 1 al 4. Antes de eso, me gustaría orar rápidamente por la nación. La Biblia nos llama a orar por nuestros gobernantes y las últimas semanas, ya meses, han pasado cosas bastante extrañas en la nación, ¿no? Entonces, o por lo menos cosas que son impactantes, ¿no? Entonces, desde blasfemias por fotografías hasta intentos de matar al presidente. Así es que vamos a orar por nuestros gobernantes. La Biblia nos llama a orar por ellos para que podamos vivir vidas tranquilas, y tengo esto en mi corazón esta tarde. Así es que vamos a orar por arrepentimiento, por fotografías que blasfeman el nombre de Cristo, y también por sabiduría, y gracias a Dios que el Señor lo dirija hacia guiar la nación de una manera justa. Señor, venimos esta tarde, Señor. Tú nos ordenas a orar por nuestros gobernantes, Señor, y tenemos un presidente como la cabeza de la nación en el sentido humano. Y te pedimos, Señor, que primero de todo le traigas arrepentimiento. Sabemos que ha hecho cosas buenas para ayudar al pueblo de Dios, pero también sabemos que ha blasfemado tu nombre, y esto es una gran ofensa, y Dios no puede ser burlado, Señor. Te pedimos que le traigas arrepentimiento en esta área, pero también, Señor, te damos gracias que en tu providencia has decidido cuidarlo, Señor, y lo has protegido. Te pedimos que lo cuides a él y a su familia, que le des sabiduría, que quites todos los falsos profetas que lo rodean y le dan mal consejo, y pongas delante de él hombres que conocen la Biblia para guiarlo de una manera justa, Señor, una manera que ayude al pueblo de Dios a vivir vidas tranquilas, en paz y piadosas, Señor. Te pedimos lo que es mejor para la nación, y que sea un ambiente adecuado para, una vez más, que promueva el avance del Evangelio y podamos vivir en paz, como dice la Escritura. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Génesis 24, voy a leer 4 versículos. Versículo 1: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Señor, te pedimos que bendigas tu palabra esta tarde, que nos ayudes a meditar en esta belleza del pacto matrimonial, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hay 2 eventos que afectan grandemente a las familias: los funerales y las bodas. En los funerales perdemos a un miembro de la familia, y en las bodas se agrega un miembro a la familia. Y esta tarde veremos cómo un funeral y una boda suceden en la familia de Abraham. Y nos vamos a enfocar la mayor parte del tiempo en la boda, en el Génesis capítulo 24. Y vamos a aprender cosas prácticas sobre el pacto matrimonial y cómo llegar a este. Les advierto que escuchar este sermón te puede llevar a que tengamos una boda en la congregación, ya sea de jóvenes o de viejos, o de ancianos, perdón. El título del sermón es Un matrimonio hecho en el cielo, un matrimonio hecho en el cielo. Génesis 24, hermanos, versículo 1, dice: Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Ahora, solo para agarrar el contexto, nosotros no vimos el capítulo 23. Es una narrativa bastante sencilla, práctica. Muere Sara a los 127 años de edad, y se describe básicamente su funeral y cómo este se lleva a cabo. Abraham está triste en el pasaje, pero tiene la esperanza de la resurrección. Ese es el resumen del capítulo 23. Y esto tiene que ver en el contexto. En este capítulo 24, Abraham también ya es viejo, de edad más viejo que cuando tuvo a Isaac. Y esto nos indica que Isaac también ya no es un niño, sino un hombre maduro en edad de casarse. Noten el versículo 2 y 4. Génesis 24, versículos 2 al 4. Versículo 2: Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Aquí Abraham, ya viejo, pensando en el futuro de su hijo y en la promesa que Dios le había hecho
de que por medio de Isaac vendría la descendencia, le pide a su criado que le busque una esposa. Pues es claro que si va a tener una descendencia, que Isaac iba a ocupar una esposa, y creía Abraham que Dios le iba a proveer por esto. Pero le noten que le pide que esta no sea de Canaán, de donde están en ese momento, porque en ese momento estaba habitada Canaán por paganos. Todavía no era, es la tierra prometida, pero todavía sigue habitada por paganos. Y esto obviamente es porque Abraham no quiere que se case con una mujer idólatra, y no quería ver a sus generaciones desviarse de la palabra de Dios. Y primera aplicación, vivimos en un tiempo donde los padres no se preocupan por ayudarles a sus hijos a contraer matrimonio. Lo que vemos es a los hijos al final presentarles a sus padres solamente para que ellos digan que sí. Y por esto creo que hay una decadencia en los matrimonios. Pero aquí vemos cómo la familia, y especialmente el padre, tiene un deber de ayudarles a sus hijos a entrar en pacto matrimonial. Déjenles hago una pregunta. Si sus hijos cumplen 18 años, que es la edad legal, que son adultos, ¿siguen estando bajo la autoridad de los padres, sí o no? Sí, hasta el día que se casen y salgan de la casa. Por esto, 1 Corintios 7, Pablo le dice al padre de una hija que está en edad de casarse, le dice Pablo que le permita a ella casarse si ella quiere, que le dice al padre, 1 Corintios 7, 36, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que se hagan lo que quiera, no peca, que se case. Ahora noten que no se dirige a la hija que ya está en edad de casarse, se dirige al padre, su autoridad. Pregunta, padres, ¿están ayudando a sus hijos a buscar matrimonio? ¿Están siendo proactivos en esta área? Especialmente si sus hijos ya están en edad de casarse. Segunda aplicación, en algunos casos los padres están deteniendo a los hijos de casarse. El padre, por estar ausente, ya sea no está ahí literalmente en el matrimonio, o no está tomando ese rol que debe de tomar de liderazgo. Pero escuchen, también sucede esto con las madres, y especialmente las madres solteras que tienen hijos varones. Acabo de leer un artículo del pastor Michael Foster donde empieza a mencionar esto, y dice cómo a veces las madres solteras empiezan a ver a sus hijos como un tipo de marido y no les permiten casarse, tal vez sea inconscientemente. Y esto sucede porque su relación con su hijo se vuelve tan cercana que espanta a las candidatas o es demasiado protectiva. Así es que hombres deben de dejar la pereza al lado y tomar el liderazgo de sus casas. Compórtense varonilmente, lideren en esta área de sus casas. Ayuden a sus hijos, a hijas a entrar en pactos matrimoniales, para que lo hagan bien y para que sus generaciones sean bendecidas. Madres, especialmente las solteras, cuídense de no detener a sus hijos de casarse, a ser sobreprotectoras de una manera excesiva. Tercera aplicación. Podemos decir que hay una diferencia entre el hombre y la mujer en cuanto a cómo buscar matrimonio. El hombre es el buscador y tal vez sale de su casa primero para buscar matrimonio. Pero la hija se queda bajo la autoridad del padre hasta que ella es entregada como una virgen a su marido en el altar. Y en ese momento de la boda, la autoridad es transferida del padre de la casa hacia el esposo. Cuarta aplicación. Noten que Abraham le dijo específicamente al siervo de dónde podía buscar esposa a su hijo y de dónde no. Muchas veces en las iglesias hay casos, y en la vida hay casos de que no solo lo ideal, hay casos donde hay una persona, ya sea hombre o mujer, que esa persona viene a Cristo y después con la persona que estaba casada la deja después de que se vuelve cristiano, porque la otra persona es inconversa. Y muchas veces esas personas se sienten tristes por la situación en la que se encuentran, pero muchas veces Dios da gracia en esas situaciones. No son las situaciones ideales, porque muchas veces hay hijos de por medio. Pero lo que quiero decir es que aún las personas mayores, la Biblia da una recomendación para quién se pueden casar hasta aún siendo mayores. La gracia de Dios está llena de gracia. 1 Corintios 7, versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Escuchen
Escuchen, hermanos. Nunca uso mi celular para el sermón, pero lo tenía aquí en mis notas y alguien decidió marcarme. Pero escuchen, hermanos, 1 Corintios 7:12. Si ella consiente, no abandone a su matrimonio. Y esto es algo muy importante para creyentes, tener esta convicción de que cuando estás en un matrimonio, estás en un pacto matrimonial. No estás en un contrato por diversión, no estás en un contrato de renta, estás en un pacto matrimonial. Y digo esto porque es común que en las iglesias se acerquen las personas y están listas para divorciarse por razones no bíblicas. Escuchen, hermanos, no podemos manchar el evangelio así, porque el matrimonio refleja la unión entre Cristo y su iglesia. Y una vez más lo he mencionado, Cristo jamás se divorcia de su iglesia. Hay razones bíblicas, pero son muy pocas las veces en realidad que sucede eso. La mayoría de las veces que las personas le preguntan a los pastores si se pueden divorciar, muchas veces son razones pecaminosas, por egoísmo. Seguimos leyendo. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Noten el versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Noten, esto da esperanza para las personas que ya son mayores, no son jóvenes adultos, ya son personas mayores. Y estas personas tal vez estaban casados con una persona incrédula y esa persona los ha abandonado. El apóstol Pablo dice que si una persona incrédula te abandonó a ti, no que tú la abandonases a él, sino esa persona te abandonó, seas hombre o mujer, te es lícito volverte a casar, porque Dios quiere que tenga paz. Y yo sé que muchas veces cuando pasa eso, digo, no es algo difícil, porque muchas veces hay hijos de por medio, es algo que muchas veces cargas en tu corazón, hay dolor de por medio, pero es la persona ella, la incrédula o incrédulo que te ha abandonado. Dios quiere que tú tengas paz. Y Dios quiere decirte que en ciertos casos, como este, es lícito volverte a casar. Ahora, tienes que tener asterisco a esto. Es sabio y prudente hablar con tus pastores que te dirijan en este caso, porque también hay muchos casos que no son bíblicos y las personas buscan divorcios de una manera pecaminosa, ¿ok? Pero aquí estamos hablando de casos específicos. La Biblia también dice que una viuda menor de 60 años, si hay personas menores de 60 años, el apóstol Pablo, y específicamente viuda, pero una vez más, hay diferentes contextos, Pablo dice a estas mujeres que son menos de 60 años, les llama viudas jóvenes. Quiero pues que las viudas jóvenes, menos de 60 años, se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maldicencia. Así es que aún para personas mayores hay situaciones de volverse a casar. Dios nos ha llamado a paz. Incluso el matrimonio es algo que te mantiene ocupado y que glorifica a Dios. Te mantiene ocupado si eres un hombre y si eres una mujer también. Te mantiene ocupado criando hijos, haciendo cosas productivas que le traen gloria a Dios. Regresen a Génesis capítulo 24. Génesis 24, regresamos a nuestros pasajes. Génesis 24, versículos 5 al 8. Génesis 24, versículo 5 dice: el criado le respondió: quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de ella mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Vemos que Abraham entiende que es necesario que Isaac se case para que Dios cumpla su promesa de darle una descendencia por medio, y por eso tiene la confianza de que Dios va a proveer una esposa. Ahora, en lo práctico, el criado pregunta: ¿y qué si la mujer no quiere venir para acá? Abraham le dice: si la mujer no quiere venir, no hagas este pacto matrimonial. Y como principio, un hombre debe de buscar una mujer que esté dispuesta a seguirle y que no quiera que él la siga a ella en sus sueños. Esto es feminismo, es antibíblico. Y una mujer debe de buscar poner sus ojos en un hombre que tenga liderazgo y que la vaya a guiar a ella.
que no vaya a querer ser como los hombres modernos que quieren quedarse en casa mientras que la mujer trabaja. O ponerla a trabajar como si los dos fueran iguales, ¿verdad? Dios diseñó a la mujer para ser hacendosa en la casa, hacendosa en el hogar. Eso es un texto bíblico, hermanos. Y es algo precioso. Dios la diseñó para algo precioso a la mujer. Ahora, número 2, Abraham dice que hay posibilidad que la mujer se negara a casarse con su hijo. Y jóvenes, escuchen, esto presupone que en la búsqueda de una esposa o esposo puedes encontrar el rechazo. Pero no te desanimes, continúa buscando, porque el que haya esposa, dice la Escritura, haya la bendición de Jehová. Número 3, como decía Matthew Henry, aquellos que buscan matrimonio, es importante que no fuercen la providencia de Dios. Muchas veces es común, ¿no? Entre los jóvenes adultos, miran a una persona que pasa cerca de ellos y este es el que Dios trajo, ¿no? Y quieren forzar la providencia de Dios a pesar de que no tienen buen carácter. Eso es forzar la providencia de Dios. No debes de forzarla, tienes que seguir la providencia de Dios. Número 4, Abraham dice que Dios iba a mandar su ángel para encontrarle esposa a su hijo. Y esto es algo bello, hermanos, pensar en esto, que Dios mismo está involucrado en darle esposa a los creyentes. Y noten que no solamente Él, sino que muchas veces usa ángeles involucrados en esta providencia. Dice la Biblia que ellos son ministros para los creyentes, los ángeles. Ahora, no le oramos a los ángeles, pero Dios los usa para bendecirnos y ministrarnos, dice el libro de Hebreos. Y esto aplica para aquellos que buscan matrimonio en el temor de Dios. Así que, jóvenes, si quieren un matrimonio hecho en el cielo, como decía Matthew Henry, esta frase, un matrimonio hecho en el cielo, busquen seguir los principios bíblicos para contraer matrimonio. Génesis 24, vamos a leer del versículo 9 al 14. Génesis 24, versículo 9. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en el camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esa ciudad salen por agua. Sea pues, versículo 14, que la doncella a quien yo le dijere: baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y él respondiere: bebe. Y nota la última parte: y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. Aquí vemos que el siervo llega junto con sus camellos, donde están las doncellas, a sacar agua. El día de hoy vamos los hombres por agua. En esos tiempos era un poco diferente la cultura. Y al siervo le ora a Dios diciendo: que la mujer que me dé agua, no solamente a mí, pero sino a mis camellos, que esta sea la que tú tienes para Isaac. Y aparte tenía que ser familiar extendida de Abraham. Y aquí vemos varias cosas. Número 1, en lo práctico, que para buscar esposa o esposo es importante, creo que esto es sentido común, orar si eres cristiano. Pero a la vez, escuchen, es importante buscar. El siervo se puso donde estaban las doncellas. No oró y se quedó en su casa. Se puso donde estaban las doncellas. Y hombres, si van a buscar esposa, es importante buscarla donde hay mujeres que están de edad de casarse. Esto puede ser visitando una iglesia entre semana, que tienen reuniones donde hay personas candidatas. Y esto es asistiendo a conferencias cristianas, son ejemplos prácticos. O padres, los que tienen hijas. Ustedes tienen que filtrar esto, pero de alguna manera tienen que ver dónde están las personas que son candidatos para sus hijas. Escuché a un hermano que llevó a su hija a un evento conservativo, donde era conservativo, pero había muchos cristianos en ese evento, y le dijo a su hija, y esto lo leí en un artículo: es probable que te pidan tu número algún muchacho, pero cuando te lo pidan, tú le vas a dar mi número y decirle que tienen que hablar conmigo. Y en este caso la llevó al evento, un muchacho le pidió su número, le dijo que tenía que hablar con su papá, y este hombre filtró la relación y terminaron casándose. Hay veces que hay preguntas
cosas como si es lícito ir a eventos donde es para conocer a otra persona, o si es lícito hacerlo por internet. Y creo que es lícito. Ahora, se ocupa prudencia para hacer estas cosas, y la guianza sería buena, especialmente de las mujeres, de los padres y los pastores, porque tiene ciertos peligros hacer cosas así, sin sabiduría, sin prudencia, para protegerse en el proceso. Número 2, aquí vemos que el siervo buscó señales de buen carácter al escogerle esposa a Isaac, pues buscaba una mujer amable, humilde, que no solamente se preocupara por él, sino por los camellos, una marca de hospitalidad. El siervo buscaba una mujer, como dice Proverbios 31:13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Regresamos al texto, Génesis 24, versículos 15 al 16. Versículo 15: y aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Versículo 16: y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Aquí vemos que antes de que se termine orar el siervo, Dios le responde su oración. Y aparece Rebeca de manera providencial. Y noten, dice el texto que era una mujer físicamente hermosa. Y se nos dice que parte de la familia extendida, era parte de la familia extendida de Abraham, tal y como había orado el siervo. Ahora, aquí hay ocasiones que vemos que Dios responde las oraciones de manera inmediata. Pero no siempre es así, como vemos en otras partes de la Biblia. Así es que no se vayan a querer casar una vez más con la primera persona que se atraviesa, que es cristiana. Ahora, también vemos que el siervo pidió señales específicas. Y aunque esto fue aceptado por Dios, Dios no siempre obra así, hermanos. Así que podemos pedir cosas con humildad, pero recordar que Dios es soberano en cómo contesta. Y es algo no generalmente cierto que Dios obra de esta manera. A veces lo hace de manera sobrenatural, de una manera donde da gracia sobreabundante, cuando alguien pide, por ejemplo, señales específicas, pero no siempre obra así. Más bien creo que generalmente obra cuando le pedimos sabiduría, como dice Santiago, para evaluar los principios bíblicos, en este caso los que se van a casar, al candidato o a la candidata. Ahora, muchas veces hacen la pregunta a la gente: ¿importa la atracción física para contraer matrimonio? Y la respuesta es sí. Ahora, claro, el carácter es lo más importante, pero también tiene que ver cierta atracción física. Noten que Rebeca era de aspecto muy hermoso, hasta hablando de lo físico. Y obviamente aquí vemos en el texto primordialmente el carácter, pero también vemos su aspecto físico. Dice la Escritura que era hermosa. Esto indica que tiene importancia el cuidar tu aspecto físico como hombre y mujer. Y escuchen, casados, y no olvidarte de él cuando estás casado o casada. Otra observación del texto es que Rebeca era una virgen. Y aquí vemos la importancia de mantener este estado de pureza para ambos, hombres y mujeres, antes de entrar en el pacto matrimonial. Esto es lo ideal. Ahora, claro, no significa que no haya gracia si alguien ha pecado y se ha arrepentido. Pero ciertamente, escuchen, no es lo ideal. Repito, no es lo ideal. Y complica el proceso de buscar matrimonio, aunque Dios muchas veces da gracia aún en esta área. Ahora, por cierto, es el deber del padre asegurarse que su hija llegue virgen al altar. Por eso está guiando el proceso. 2 Corintios 11, versículo 2, dice el apóstol Pablo: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Está haciendo alusión al proceso de matrimonio, y él quiere entregar a la iglesia como una virgen, igual que un padre entrega a su hija. Ahora, regresando a Génesis 24, versículo 17, dice: entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Aquí vemos que el siervo está viendo si Rebeca es su oración contestada. Recuerden que oró que le diera agua a él, y 2, que le diera agua a sus 10 camellos. Escuchen, esto era algo de darle agua a los camellos, era algo virtuoso. Un camello puede retener 25 galones de agua. Ahora multipliquen esto por 10. Esa joven iba a estar trabajando, iba a ser hacendosa, no se casó con una muchacha que estaba bonita nomás. No, estaba buscando una mujer. Cuando él no le pidiera, ella solita por su iniciativa ya era una mujer hacendosa, era una mujer trabajadora,
Una mujer de aspecto, de carácter amable, humilde, hacendoso, hospitalario, benigno y virtuoso. Noten los versículos 18 al 21. Versículo 18. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano. Y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila. Y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Una vez más, imagínense cuánta cantidad fue eso. Versículo 21. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para ver si Jehová había prosperado su viaje. Bueno, estaba meditando, estaba viendo si las señales, el carácter, era esta la mujer que Dios en su providencia había traído. Hombres, jóvenes que están en edad de casarse, y también los que son un poco mayores, busquen ser corteses. Nunca sabes lo que Dios va a usar con tu carácter cortés. Mujeres, cosas como un trato dulce, humilde y amable hacia otros. No sabes cómo Dios puede bendecir esto para que encuentres un esposo. Génesis 24, versículos de 22 al 27. Nunca los habías visto puesto tanta atención en los sermones. Génesis 24. Si alguien se va a casar, tenemos una lista de espera, hermanos. Génesis 24, versículo 22. Y dice: y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pasaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Este siervo le pone los brazaletes, básicamente la identifica y empieza a hacer el pacto matrimonial. Ahora, no te recomiendo que viene una persona y te dé un anillo y que ese mismo, del primer día ya pidas matrimonio. El texto lo que está haciendo es que llegue a la iglesia y quieras pedir el matrimonio de una joven cuando llegas por primera vez. Escuchen, el texto de la Biblia muchas veces omite detalles para que agarremos lo más importante de su teología. Porque la Biblia es primordialmente un libro teológico, nos quiere apuntar a Cristo y la fe. Y entonces no sabemos todo lo que le digo, pero está resaltando lo más importante. Y aquí de alguna manera, considerando el contexto diferente, la hospitalidad era muy diferente en esos tiempos. Cuando alguien llegaba, venía de millas y tenían cierto procedimiento ahí, pero era diferente el contexto. Pero los principios están ahí, hermanos. Él se da cuenta que él oró algo y que Dios envió su ángel y ciertamente está viendo la providencia de Dios, está siguiendo la providencia de Dios y se da cuenta que esta es la mujer que Dios tiene para Isaac. Y escuchen, este siervo vio cómo Dios lo fue guiando desde el principio. Escuchen, y aunque él lo sabía desde antes de que orara y antes de que iniciara su viaje, Dios ya tenía preparada esa mujer para Isaac. Y algo interesante, esto no lo tengo en mis notas, pero algo interesante es que, no sé si recuerdan, pero en Génesis 22 terminé, no leí la última parte del Génesis 22, terminé, había una pequeña genealogía. Y en esa genealogía desde Génesis 22, cuando Isaac era un niño o un joven, ya venía el nombre de Rebeca en la genealogía. En otras palabras, Dios la tenía preparada para él desde antes de la fundación del mundo. Mucho antes, años antes de que él orara por ella. Proverbios 19:14. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Puedes ver, casados, puedes ver la mano providencial de Dios en cómo conociste a tu esposa o esposo. Y todavía le das gracias a Dios recordando su providencia. Esto es algo que los puritanos hacían comúnmente. Se detenían y se ponían a meditar en cómo conocieron a sus esposas y cómo Dios los había llevado a través de la vida. Y usaban eso para darle gracias a Dios por esto. Génesis 24, versículo 28 al 29, versículo 28. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Aquí está Rebeca emocionada por la posibilidad de casarse. Y vemos que Labán aparece en la escena. Y si no lo conocen, a Labán lo van a ver después en Génesis. Va a ser el suegro
de uno de los patriarcas, iba a ser un suegrazo, así es que lo vamos a ver más adelante. Para los niños, noten cómo Rebeca corría emocionada porque se iba a casar. Así es que, niños, es bueno estar contentos. Usualmente escogemos a los niños para que tiren las flores en las bodas. Es bueno estar contentos y emocionados por asistir a una boda, porque Dios fue quien inventó las bodas. Y padres, debemos de discipular a nuestros hijos al tener este gozo por casarse. Génesis 24, del versículo 30 al 33. Versículo 30. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y aquí estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa y Labán desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían, y le pusieron delante que comer. Mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Aquí vemos que el hermano Labán de Rebeca lo invita al siervo a pasar y le provee comida. Pero cuando le ofrecen comida, vemos la fidelidad del siervo. En vez de comer y aliviar su cuerpo, dice que él tiene algo urgente que tiene que comunicar de parte de su Señor. Era para él urgente cumplir con su misión. Ahora, vamos a leer del versículo 34 al 48. Note conmigo del versículo 34 al 48. Versículo 34. Entonces dijo, yo soy criado de Abraham. Este es el mensaje que le comunicó al hermano. Y en el contexto sabemos que también al padre, y que el padre estaba guiando. Versículo 35. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Muchos comentaristas como Calvino y John Gill dicen que menciona esto para que ellos tengan tranquilidad, que va a ir con alguien que le va a proveer también físicamente, que si va a ir a un lugar lejos, ciertamente va a proveer era un hombre que tenía para proveer para su hija. Versículo 36. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito. Versículo 38, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo. Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Jehová en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Versículo 41, entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual he andado, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Versículo 45. Antes que se acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca que salía con su cántaro sobre su hombro y descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber. Versículo 46. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Versículo 47. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nacor, que este es el padre y era pariente extendido esto le indica que es pariente Rebeca de Abraham, que le dio a luz a Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos, y me incliné y adoré a Jehová y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por el camino de verdad para tomar a la hija del hermano de mi señor para su hijo. Básicamente le recuenta la providencia, la mano providencial de Dios, y dice, yo creo que ella es. Pero no nomás dijo, ella es. Dijo, yo creo que ella es, y estaba esperando a ver si el padre estaba de acuerdo, y el hermano en este caso. Noten el versículo 49 y 51. Noten, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia, o sea, en este momento el padre podía deshacer la iniciación del contrato, el pacto. Si ahora vosotros hacéis misericordia y en verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. O sea, en otras palabras, no puedes nomás llegar tú y decir, esta es la voluntad de Dios. Y por eso, una vez más, tiene que haber discernimiento, y especialmente entre los jóvenes. Puede ser un momento muy emocional,
y los dos decir esta es la voluntad de Dios y todo está bonito, y la relación termina o no se cuida en su corazón y termina en un desastre. Por eso los padres de familia con sobriedad deben de regular esta área de la vida de sus hijos. Y si no declararlo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. En otras palabras, sabes que no podemos decirte ni sí ni no. Es claramente Dios está en este asunto. Yo no tengo ninguna objeción. Es mano de Dios. Es claro que es mano de Dios. Estamos viendo la providencia en la vida de mi hija, Betuel, o en este caso su hermana, de Labán. Y no tenemos una vez más el filtro. El filtro y la prudencia, la sobriedad para hacer un análisis sobrio de los candidatos para sus hijos o sus hijas. De una mujer. Hombres, miren que sea una mujer sujeta. Ve cómo responde a su familia, a sus padres. Y que ame lo que la Biblia dice sobre ser una mujer hacendosa en el hogar, que quiera criar hijos piadosos, si esa es la voluntad de Dios y le da la posibilidad de ser de un hombre. Ve si tiene trabajo, ve si tiene dirección en la vida, liderazgo, ve si él tiene la iniciativa espiritual, ve si es trabajador, ve si tiene algún tipo de presencia física, porque te tiene que poder también proteger. Versículo 52 al 54. Versículo 52. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová, y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre, y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron, y levantándose de mañana dijo, enviadme a mí, Señor. Aquí ven que el siervo adora por la providencia y la respuesta, porque Dios confirma de los dos lados. Luego el siervo le da regalos a la familia. Ahora escuchen, regalos no es como el mundo critica eso, dice que es como vender a la hija, ¿no? Pero escuchen, lo que no entienden es que esto de ninguna manera es esto. Estos regalos que daban era como un tipo de aseguranza. Si algo salía mal, si moría el esposo o si se divorciaba, ella quedaba protegida con estas cosas. No le pertenecían a la familia, estas joyas, le pertenecían a la esposa. Y la familia se la cuidaba en caso de emergencias. Finalmente vemos que al siervo pasa la noche en la casa, hospedado, pero pide regresar a su señor. Versículos 55 y 56. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que vaya a mi señor. Aquí al escuchar la petición del siervo, dicen, sí, pero que se quede 10 días con nosotros. Y creo que es una petición justa, porque iba a ir lejos. Rebeca no iba a estar ahí cerca. Y ya habían aceptado, pero quería que se quedaran 10 días para despedirla, porque la amaban claramente como su hija, un miembro de la familia. Pero noten que el versículo 56, el siervo dice que Dios ya ha confirmado esto, y que este caso es urgente y no quiere retrasar la boda. Ahora, como aplicación extendida, no está mal con lo que lo dijeron los padres, pero aplicando esto de una manera más extendida como consejo, yo creo que una vez que un noviazgo ya inició y se confirma que la relación del Señor, obviamente por los padres, por las personas involucradas, obviamente los que todavía están bajo el techo de sus padres, ¿verdad? Si ya tienen de 40, 60, entiendo que es diferente el proceso. Pero en este caso, yo creo que esa etapa de noviazgo, para ambos casos, no debe ser extendida mucho tiempo. Porque luego hay personas que se quedan por años en ese estado de noviazgo y no es saludable, especialmente por las tentaciones y los peligros del pecado sexual. Noten una vez más, Génesis 24, del versículo 57 al 60. Versículo 57. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres.
Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. La candidata aquí, Rebeca, dice que sí, ella sí va a ir. No quiere detener la boda. Y en el versículo 60 hay una bendición de la familia hacia Rebeca, donde la familia le pide que ella sea madre de miles y que sus descendientes conquisten a sus enemigos. Y esto es referencia al pacto abrámico, los descendientes que le va a dar Dios a Abraham por medio de Isaac. Y aquel que conquistaría finalmente a los enemigos apunta al Mesías que conquista a sus enemigos. Pero noten lo práctico. Los padres, a pesar de ser los que mediaban la relación del matrimonio como filtro, este no era un liderazgo áspero o duro. No era una tiranía. No era un tirante el padre, sino que era un protector amoroso que consideraba si su hija quería ir o no. Le preguntaron a Rebeca si ella iba a ir o no. Ella tenía la última palabra. Es decir, hay una relación, esto presupone que hay una relación de confianza y amor entre el padre y la hija y el resto de la familia. Y la hija confía en su padre, en su recomendación, y el padre confía en su hija, que tiene la última palabra. Pero el padre lidera para el bien de la familia, incluyendo la hija. Número 2, la familia bendice a Rebeca. Hombres, bendicen a sus hijos, oran por su futuro matrimonio, oran por el esposo que aún no conoce o por la esposa que aún no conoce. Noten el versículo 61 al 63. Versículo 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Negev. Y había salido Isaac a meditar en el campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Aquí estaba Isaac orando, y tal vez estaba meditando en si estaba había aceptado Rebeca o la persona que encontrara. Pero también noten esto de él, estaba orando. Y joven, si estás pensando en casarte, ciertamente tienes que ser un hombre que está disciplinado en lo espiritual. Escuchen, muchos piensan que cuando se casen van a arreglar lo que no hacían cuando no estaban casados. Si no sabes orar ahorita que no estás casado, mucho más difícil te va a hacer orar cuando estés casado y dirigir a tu familia, y mucho más si tienes hijos. Así es que desde ahorita, si tienes el deseo de casarse, incluso si no lo tienes, debes de tener la disciplina espiritual de orar y leer la palabra y meditar, como lo vemos en el caso de Isaac. Y aquí vemos en este caso, viene de repente los camellos, Rebeca y el siervo mientras que él está orando. Nota el versículo 64 y 65. Y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Aquí vemos que Rebeca mira de lejos a Isaac, parece de película, ¿verdad? Esta escena. Porque había preguntado quién es. Y es un momento especial. Y ella se tapa con su velo, un acto de modestia ante su futuro esposo. Y parece ser que solamente usaban el velo durante el periodo de noviazgo y se lo quitaban en la noche de bodas. Y en aplicación, las bodas son muy emocionantes, mis hermanos, especialmente cuando se honra a Dios como esta pareja. Pues estos son el tipo de matrimonios que decía Matthew Henry, los matrimonios hechos en el cielo. Aquellos que son hechos según el temor de Dios. Ahora, debo declarar, nadie te puede garantizar un buen matrimonio, incluso si te casas con un creyente. Hay muchas cosas de este lado del mundo, todavía tenemos carne, pero ciertamente existen estos tipos de matrimonios que llamaba Matthew Henry matrimonios hechos en el cielo, y especialmente para aquellos que los buscan según los principios bíblicos. Noten el versículo 66 y 67. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Entonces aquí vemos que hubo un estado de casados, y vemos que se unieron en pacto matrimonial, y sabemos que el pacto matrimonial se sella en la unión sexual.
se casaron. Isaac está gozoso por ahora estar disfrutando de esta nueva etapa de su vida. Y vemos la promesa de Dios continúan a través de él, la descendencia. Y una vez más, aquellos que buscan a Dios, decía Matthew Henry, aquellos que buscan a Dios para buscar matrimonios, encontrarán matrimonios que fueron hechos en el cielo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por estos principios bíblicos y que nos dejas ver tu providencia al cumplir las promesas de Abraham, pero también nos dejas ver cómo es importante y cómo guías aún a tu ángel para hacer matrimonios el día de hoy, Señor, en tu providencia, y cómo debemos de buscar principios bíblicos para honrarte. Gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.